de un creyente verdadero, de la fidelidad. Si usted se va al diccionario, usted va a encontrar que fidelidad es afín con lealtad. Fidelidad o lealtad es lo mismo. Fiel viene del griego, pistos. Y pistos es una persona que es creíble. Es una persona que es creíble y que como consecuencia de su credibilidad, como consecuencia de su lealtad, goza de la confianza de las personas que están a su alrededor. Esto tiene mucho que ver con el testimonio. Tiene mucho que ver con el testimonio. Verá, es importante que usted medite sobre esto. Allá afuera le llaman fama. Allá afuera se le dice fama. Pero para nosotros es testimonio. Allá afuera la gente la conocen por lo que hacen. Todo el mundo habla de esa persona. Hablan bien o hablan mal. Ah, sí, yo lo conozco. Sí, me han contado cómo es y todas esas cosas. Sí, la conocen por su fama. Pero a nosotros los cristianos nos tienen que conocer por nuestro testimonio. Amén. 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 Nuestro testimonio es importante, es importantísimo. Porque dice la palabra de Dios que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Entonces es importante que nosotros gocemos de la confianza de las personas que están allí a nuestro alrededor. ¿Ven? El concepto de fidelidad, según el diccionario, es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos contraídos. Eso es fidelidad. O sea, que una persona que decide algo, una persona que dice algo, hermano, lo que le da credibilidad es cuando cumple lo que hace. Una persona que en algún momento dijo: yo me ofrezco para venir a orar, pastor, todos los lunes, los miércoles y los viernes. Yo me ofrezco para venir a orar, a acompañar al hermano Walter. Pero si esa persona no viene, ¿esa persona tendrá credibilidad? Una persona que aquí viene y dice aleluya, gloria a Dios, aleluya, pero cuando sale a la casa le pega a la mujer, la maltrata, la insulta, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tratar a la esposa como un vaso frágil, ¿esa persona gozará de credibilidad? El día que nosotros nos enteramos, ese día nosotros empezamos a dudar de esa persona, por supuesto. Aunque diga aleluya muy fuerte, ya no confiaremos en esa persona. Amén. De que es una persona que se conduce fielmente, ya no. La fidelidad se puede entender también como una actitud de constancia, de perseverancia respecto a un compromiso adquirido. Se puede también entender así. Mira, muchas veces nosotros tomamos decisiones, pero la decisión que nosotros tomemos y lo que nosotros hagamos, mire, nosotros no tenemos que actuar como la gente de afuera, nosotros tenemos que orar y nosotros tenemos que decirle: Señor, dirígeme, porque yo tengo dudas, Señor, y yo no me quiero equivocar. Esta es una decisión muy importante para mí. Entonces yo necesito, Señor, que tú me ayudes, ministrame, Señor, dirígeme, aconséjame, Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Oiga, yo tengo que orar para poder tomar bien una decisión. Eso es muy importante. Amén. Yo tengo que orar, no puedo tomar decisiones así a la ligera. ¿Por qué? Porque luego me voy a equivocar y luego no voy a cumplir lo que yo digo hoy o lo que yo prometo hoy. Tiene que haber, hermano, una congruencia entre lo que yo vivo y lo que yo hago. Si no hay esa congruencia entre lo que yo digo o lo que yo creo, entonces, hermano, algo está pasando en mi vida espiritual. Algo está ocurriendo en mi vida espiritual. Quiero decir algo más. Fidelidad es uno de los atributos, es una de las características de Dios. Eso es fidelidad, ¿no? Si nosotros vemos a la fidelidad desde la perspectiva divina,
tiene que ver con inmutabilidad, la fidelidad. ¿Usted ha visto alguna vez que Dios diga algo y haga otra cosa? No. Mire, en la palabra de Dios, Dios nunca se contradice, Él más bien se confirma o se reafirma, como usted lo quiera decir. Pero Él nunca se contradice. ¿Qué es inmutable? Que no puede ser cambiado, que no puede ser alterado, ni siquiera por las circunstancias, ni siquiera por los problemas. Nada, absolutamente nada va a cambiar la esencia de esa persona. Amén. Las circunstancias no cambian la esencia de Dios. Las circunstancias no van a cambiar a Dios. El que usted esté hoy sufriendo, el que usted esté hoy padeciendo una circunstancia o un problema, no va a hacer que Dios cambie de idea. Si Dios ha decidido algo para usted, Dios no lo va a cambiar. Usted recuerde siempre una cosa: Dios es soberano, ¿o no lo es? ¿O no, tal vez yo le quité la soberanía a Dios. Yo soy tan poderoso, mis oraciones son tan poderosas que le quitaron la soberanía a Dios. No. Dios hace, dice la Biblia, que Él hace como a Él le place. Ciertamente, hay un poder tremendo en la oración. Ciertamente, la oración tiene que ser una oración de quebrantamiento, de humillación. La actitud del corazón tiene que ser la de arrepentimiento, para que nosotros podamos hacer cambiar la decisión de Dios. Amén. De otra manera no va a ocurrir nada, no va a pasar nada. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que a Jesucristo no lo va a cambiar nada. Mire, se está hablando mucho esta semana sobre un accidente aéreo en Colombia. Amén. Se dice que muchos de los jugadores de ese equipo de fútbol que viajaban en ese avión eran brasileños, habían bolivianos también, sí me parece, ¿no? Y dicen que eran católicos, además dicen que eran creyentes. Pero eso cambió las circunstancias. El avión no se estrelló, ¿no? Sí se estrelló. Terminó estrellándose. El avión terminó estrellándose. Entonces, mire, la vida continúa. El día pasó, llegó la noche, llegó el día siguiente y solamente ha quedado el recuerdo de lo que ocurrió. O sea, usted no piense que Dios va a detener el tiempo porque hoy ha ocurrido algo tremendo en mi vida. No, Dios va a parar el día, hoy lo va a parar porque hoy día me ha pasado algo terrible, algo tremendo. No, Dios no va a parar. El día va a continuar, el día va a seguir. Pero yo quiero decirle algo, pero no para desanimarlo, quiero decir algo para animarlo. En medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, Dios va a estar allí. Y va a estar allí siempre para consolarle. Y va a estar allí siempre para decirle: no estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Amén. Él es fiel. Él es fiel. Y aunque suceda lo que suceda, Él va a estar siempre allí. Amén. Den un aplauso al Señor por esa fidelidad. Ahora bien, dice la Biblia en Santiago 1:7, dice que toda buena dádiva. ¿Qué es eso de buena dádiva? Es todo regalo. Es todo lo que Dios nos da. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. O sea, todo lo bueno es de Dios. Amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Ni sombra ni variación. O sea, es que Él no está fluctuando. Él no te dice una cosa hoy y mañana te dice otra. Dios no varía. Dios no cambia. Dios es el mismo. Lo habíamos dicho, Hebreos 13:8, ¿no? Entonces, Dios no cambia. Y lo podemos ver, además, lo podemos constatar en la palabra de Dios. Pero esa condición de fidelidad, hermano, yo quiero que usted lo entienda bien, y lo dijimos hace un momento atrás. Esa condición no es exclusiva de Dios. Esa condición tiene que estar también en usted.
tiene que estar en mí. Esa condición tiene que formar parte de nuestro carácter y de nuestra vida. El ser fieles, fieles a Dios, fieles a su obra, a sus promesas, fieles a sus estatutos. Amén. Fieles, fieles al jefe, fieles a papá, fieles a mamá. O porque tal vez papá o mamá un día hicieron algo mal, tú dijiste, ahí te queda mamá, ahí te queda papá. Y ya nunca más hablaste con mamá o nunca más hablaste con papá. ¿Le dejaste tirado allí? No, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que ser fieles como es nuestro Padre. Y si no lo somos, tenemos que tratar de trabajar en esa característica en nuestra vida. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, mirar hacia adentro. ¿Soy yo fiel? ¿Soy yo fiel? Lo suficiente tal vez como Dios quisiera que yo sea. Hermano, mire, esto no se trata de que el pastor diga que usted es fiel, porque el pastor, como digo, no le ve. Cada uno de nosotros sabe lo que somos en nuestro corazón. Somos nosotros mismos los que tenemos que juzgarnos. ¿Soy fiel yo al Señor? ¿Soy fiel yo a su obra? ¿Soy fiel al sacrificio de Jesucristo? ¿Soy fiel? Entonces, mire, nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Mire, nosotros estamos administrando un misterio, los misterios de Cristo. Nosotros los estamos administrando. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no ha sido revelado. Un misterio es algo de lo que no se sabe, de lo que no se conoce. Pero Dios, dice la palabra, que los ha revelado a aquellos a los que Él ama. Él les ha revelado sus misterios. ¿Para qué? Para darlos a conocer al resto de las personas. Entonces nosotros somos administradores de esos misterios. Oiga, hay mucha gente allá afuera que no sabe que Jesucristo murió para que nosotros fuéramos salvos. Hay mucha gente que celebra la Semana Santa y dice, es fiesta. Pero ellos no saben que lo que se celebra en realidad es la muerte de Jesucristo, en que Él pagó nuestra deuda con el Padre para que nosotros pudiéramos estar a cuentas con Él. Para mucha gente solamente es un día de fiesta, pero para nosotros es una celebración grandiosa, porque fue revelado a nosotros y a nuestros corazones, y pudimos ver y pudimos entender lo que hizo Él por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Entonces, dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ahora, aquí hay una cosa muy importante. Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, el Señor no va a, o sea, nosotros no nos vamos a presentar delante del Señor como iglesia. Lo primero. O sea, Dios no tiene un día para que la iglesia del Buen Pastor, los 80, los 90, los 100 miembros que pertenecen a la iglesia del Buen Pastor, se presenten delante del Señor y que el Señor nos juzgue. No. La palabra de Dios está diciendo muy claramente, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, o sea, verás, tú no pienses que yo voy a hacer tu trabajo. No, yo no puedo, porque esta es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Es algo personal, así como la salvación es algo personal y tú tienes que luchar por ella. Tú no vas a hacer salvo a tu hijo por el trabajo que tú hagas, por el ministerio que tú tengas, por lo que tú, mira, por todo lo que tú hagas, tú no vas a salvar a tu hijo ni a tu hija.
ni a tu padre, ni a tu madre, ni a nadie. Tú solamente puedes pelear por tu salvación. Amén. No está en nuestra mano. Y así mismo la palabra de Dios dice, se requiere que de los administradores cada uno sea hallado fiel. Es decir, hermano, y la palabra de Dios lo vuelve a corroborar luego también. En 2 Corintios, me parece, capítulo 5, dice que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para darle cuenta a Él de lo que hicimos mientras estuvimos formando parte del cuerpo, mientras estuvimos en el cuerpo. Es decir, hermano, que por el hecho de que tú seas creyente, hayas hecho una oración de fe, eso no te va a librar a ti de comparecer ante el tribunal. Mira, hermano, la cuestión de la fidelidad es algo muy complejo. La cuestión de la fidelidad no es cómo tú empieces algo, sino cómo tú lo termines. ¿Cómo lo terminas? ¿Cómo terminas lo que has empezado? Recuerda una cosa. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? El que llegue hasta el final, el que persevere hasta el final, así dice, ¿no? A ese yo le daré la corona de vida. Entonces no es una cuestión de cómo empecemos. Ay, yo empecé fogoso, con una pasión terrible. Yo empecé, mira, todos los cultos, sábado, martes, domingo, jueves, miércoles. Pero al final de mis días, como Salomón. Usted cuando se va a la Biblia y usted lee ahí, dice el título que le pone la Biblia es la apostasía de Salomón. Al final de sus días, Salomón falló. Que no nos ocurra a nosotros lo que le ocurrió a Salomón. Mire, en la vida del creyente no puede haber variaciones. En la vida del creyente no puede haber dudas. En la vida del creyente tiene que haber seguridad. Tenemos que estar seguros. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres como creyente? ¿Qué es lo que tú quieres como hijo de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? La palabra de Dios me dice en Romanos capítulo 12, me dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, tú tienes la oportunidad de poder comprobarlo. No vivas por lo que te dice la gente, no vivas por lo que te dice el hermano, no vivas por lo que te dice el internet, el hermano Google. No vivas por lo que te dice el gran predicador de ese gran ministerio internacional. No, hermano, estamos cometiendo errores. Estamos cometiendo errores. Tú puedes comprobar la fidelidad de Dios y tú puedes comprobar verdaderamente si tú estás firme en la palabra, estás firme en la fe, eres fiel al Señor. Todas esas cosas tú lo puedes comprobar. ¿Ves que Dios no se equivoca cuando Dios hace algo? Mira, hermano, tenemos que, esto es como, te lo voy a decir de esta manera. Tienes que creer en lo que crees. Yo sé que tú crees algo. Yo no dudo que tú creas. Pero tienes que creer en lo que tú estás creyendo. Porque de otra manera, hermano, nos vamos a convertir. Así como la persona de allá afuera que dice, sí, yo sé que hay algo hay. No, hermano, nosotros tenemos que tener una fe firme, una fe bien constituida. Tenemos que tener una fe fortalecida, llena, plena. Que nada absolutamente nos haga cambiar. Ese es el concepto de fidelidad en toda su extensión. Fiel. Amén. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a pasar por ese tribunal. Me acuerdo que Felipe me dijo el otro día, pastor, posiblemente tenga que pasar por un tribunal médico. ¿Sí, no, Felipe? Un tribunal médico para que me vea verdaderamente por 2 tribunales médicos. Perdón, me he equivocado. Por 2 tribunales médicos. Tú imagínate que si el hombre nos hace pasar por 2 tribunales médicos para ver si decimos la verdad, ¿cómo no será Dios? Dios nos va a hacer pasar por ese tribunal para ver si en realidad nuestra fe es verdadera. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Lo hicimos con amor? ¿O nos resultó gravoso? ¿O nos resultó un problema? Nos resultó un problema. No, ya se me ha pasado esa pasión que tenía yo por las cosas de Dios.
ya se me ha pasado eso, yo ahora mismo, oiga, es que estoy así desanimado, esto y lo otro. Ay, hermano, eso es ser fiel. Aún en medio de lo duro de la situación, mantenerme allí y poder decir, pero no con la boca pequeña, sino con la boca grande, decir, Señor, yo creo que tú vas a cambiar esta situación. Yo creo que tú la vas a cambiar. Yo tengo un concepto muy mío de lo que es la fe. Ayer en los concursos les preguntaron a los hermanos lo que es la fe. Yo tengo un concepto muy mío, ¿no? La fe para mí es creer sin ver. Yo no puedo esperar a ver las cosas. Si Dios me dice que yo le tengo que creer, yo le creo a Dios. Porque de otra manera, si yo no creo lo que Dios me está diciendo, estoy dudando de Dios, estoy dudando de su poder. Amén. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Mire, no solamente nosotros, aún los de afuera. Había un filósofo llamado Sartre, toda la vida negando la existencia de Dios, toda la vida negando la existencia de Dios, durante toda su vida. Y allí en el lecho de muerte, en su lecho de muerte, cuando estaba en agonía, cuando estaba agonizando, él estaba dando testimonio y estaba diciendo que él veía lobos, coyotes detrás de él, que se peleaban por él, por su cuerpo. Y él llega a una conclusión allí mismo, en ese momento, en su lecho de muerte, y dice, lo único que yo no entiendo, hay algo que yo no entiendo, es que me he pasado toda mi vida para negar la existencia de algo que no existe. He desperdiciado mi tiempo y ese hombre ya ni siquiera estaba seguro de él. Había tirado toda su vida negando la existencia de Dios y al final de su día dice, me parece que he perdido mi tiempo en esto, porque me he pasado la vida negando la existencia de algo que él siempre dijo que no existía. Hay congruencia en esas cosas. La misma congruencia que no hay cuando nosotros dudamos de Dios. Tenemos que creer en Dios. Amén. En sus promesas. Aleluya. Tenemos que aprender, tenemos que saber usar las revelaciones que Dios nos da. Tenemos esto de ser buenos administradores de los misterios de Dios. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a usar las revelaciones de Dios para bendición, tanto de nuestra vida como de la iglesia. Buenos administradores. Presentar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No hay dos. No hay otro evangelio, no hay otro Espíritu Santo, no hay otro Jesucristo, no hay otra doctrina, solo hay uno. Y mantenerme siempre fiel en eso. Pero lamentablemente, hermano, la fidelidad es algo que no se puede comprobar así, en un momento. La fidelidad se comprueba con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Hay gente que, a ver, tiene 20 años casado, 30 años casado y duda de su esposa. Puede ser un problema personal. Tal vez la esposa, puede ser que no haya dado, que no haya dado buenos motivos, ¿no? Puede ser que la esposa tal vez, oiga, a la esposa le preceda tal vez alguna historia rara, alguna situación. Y por eso el esposo duda de ella. Pero también puede ser que el esposo tenga un problema y que el esposo dude de la esposa. ¿Por qué él tiene el problema? No la esposa. Hermano querido, nosotros tenemos que mirar todas estas situaciones. Tenemos que ver cómo estamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? La fidelidad es algo que se ve con el tiempo. Si usted tiene 30 años casado y sigue teniendo ese problema, verdaderamente es un problema. Pues 30 años, 20 años, 10 años son tiempo suficiente para saber quién vive conmigo. Amén. Amén. Tú tienes que saberlo. Tú tienes que saber quién vive contigo. Amén. Una de las razones por las que confiamos en Dios es porque Él nos ha demostrado ser fiel. Muchas veces, no una. Dios nos ha demostrado que Él es fiel, no una sola vez. Muchas veces.
Y la confianza es algo que se va desarrollando a través del tiempo. Del tiempo. Se va dando poco a poco, a medida que conocemos a la persona. Cuesta mucho el depositar la confianza en una persona. Oiga, cuesta mucho. O sea, tener confianza en una persona no es algo que, oiga, que es instantáneo. No. La confianza es algo que va creciendo, que se va desarrollando todos los días durante el tiempo, a partir del tiempo. Pero ojo, que cuando la confianza se pierde, se puede perder en un momento. Se puede perder en un momento la confianza. Muchas veces alguno de nosotros habrá pensado o habrá dicho, este me la hizo una vez, 2 veces no me la juega. 2 veces no me la juega. He escuchado a Maite alguna vez que dice, Dios dijo hermano, no primos. Sí, ¿no? Maite, ¿no? Sí. Así es. Sí. Nosotros, verá, le voy a decir algo, y este es mi pensamiento, es algo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿no? Yo lo siento así en mi corazón, yo no puedo dudar de nadie. Yo no puedo dudar de nadie, no tengo esa capacidad. Yo estoy obligado a creer en lo que me dice Tailis. Si Tailis me dice esto, yo le digo sí. Yo te creo, Tailis. Dígame usted una razón por la que yo no tenga que creerle a Tailis. Yo estoy obligado a creerle a Tailis. Pero si Tailis en un momento dado me miente, ¿qué ocurre? Si Tailis me miente, entonces yo la próxima vez que venga Tailis a decirme algo, entonces yo le diré, siéntate un ratito que necesito hablar contigo. Explícame bien esto porque, a ver, yo es que no lo entiendo. Tal vez la primera vez cuando me dijo algo, yo le dije, sí, hermana, está muy bien. Tendré necesariamente que decirle, a ver, vamos a conversar, vamos a hablar, cuéntame bien todo desde el principio. Y nos pondremos a hablar y a conversar, claro que sí. ¿Por qué? Porque mire, hermano, cuando ocurre esto de que la confianza se rompe, es tan frágil, la confianza se rompe, ya quedan dudas. Quedan dudas. Cuando hay desacuerdo, se rompe. Ahí estaba Saulo de Tarso y estaba Bernabé. Y estaban ellos trabajando en el ministerio. Hubo un desacuerdo. Cada uno cogió por su lado. La Biblia hablaba de Bernabé y Saulo, de Saulo y Bernabé. Y de pronto en un momento determinado cogieron ellos y dijeron, no, mira hermano, hasta aquí y hasta aquí. Y la Biblia nunca más volvió a hablar de Bernabé y de Saulo. Ahí se quedó Bernabé. Luego la Biblia continuó hablando de Saulo y luego de Pablo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que mirar estos ejemplos en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestro ejemplo, nuestra guía. ¿Cómo debemos actuar? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo tengo que actuar con respecto a esto? Pues mira, la palabra nos da el consejo, hermano querido. Gloria a Dios. La fidelidad y la confianza en el ministerio o en el servicio a Dios es muy necesaria. Además es muy necesaria. Porque la Biblia nos está diciendo también, mira, no pongas neófitos a trabajar en el ministerio, porque luego su corazón se puede envanecer, parafraseando, ¿no? Dice la palabra de Dios. Su corazón se puede envanecer y puedes tener problemas. Esas son las recomendaciones que Pablo le dejaba a Timoteo. Tenemos que gozar de confianza, estar tranquilos. Cuando nosotros delegamos una responsabilidad, delegarla sabiendo, conociendo al hermano, dándole esa responsabilidad, sabiendo que la va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablarte en esta mañana un poquito, ya se acaba, brevemente sobre lo que es la fidelidad de un hombre, el apóstol Pablo. No vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del apóstol Pablo. Mira, ahí estaba el apóstol Pablo escribiendo la segunda epístola a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Él no estaba escribiendo la segunda carta a Timoteo desde Ibiza, tomando el sol, bronceándose. Él tampoco estaba en Disney. No. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y desde la cárcel de Roma,
el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual, a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Vamos a reflexionar sobre algunos versículos que se encuentran en la segunda carta a Timoteo. Y vamos a ver las recomendaciones de Pablo. Un hombre que está a la espera de la muerte. O sea, Pablo no estaba esperando el tren. Pablo no estaba esperando el tren. Pablo estaba esperando que se cumpliera su pena, la pena de muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice Pablo. Estas son las recomendaciones de un hombre fiel a su hijo espiritual. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Tú quieres ser fiel? Hermano querido, mantén vivo el fuego. Mantén vivo el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Que el fuego del Espíritu no se apague. Muchas veces las circunstancias son como un balde de agua helada sobre nosotros. Nos apaga el Espíritu. El Espíritu se apaga. Hermano, pero nosotros tenemos que ser como Jesucristo en aquel momento tan crucial cuando Él estaba allí en el Getsemaní. Pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y sacó de flaqueza fuerza. Y Jesucristo se levantó. Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios que si nosotros nos avergonzamos, si nosotros nos callamos, si no damos testimonio de Él también se va a quedar callado el día que nosotros nos presentemos delante del Padre. Él no va a decir nada. Lo que va a decir es: no te conozco. Que no nos dé vergüenza. Entiendo que muchas veces tenemos ese problema, el problema de la vergüenza o el problema del temor. Hace un tiempo atrás habíamos estado hablando sobre derrotar a los gigantes. Y todos tenemos gigantes en nuestra vida. Oiga, pero lo que no tenemos que consentir es que el gigante se mantenga ahí. Si nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús y Él nos ha dado un carácter valiente, no someternos, hermano, a los gigantes que puedan estar allí a nuestro alrededor. Amén. Nosotros tenemos que pelear, esforzarnos, batallar. ¿Usted ha visto, hermano, al gato cuando lo meten en el agua? No se queda quieto el gato en el agua. Raro es el gato que se queda quieto en el agua. Hermano, nosotros no debemos quedarnos quietos. Cuando el enemigo nos ataca, doblar las rodillas rápidamente. Sabemos lo que tenemos que hacer. Las armas las tenemos, nos las ha dado el Señor. Lo que pasa es que casi no las usamos. Amén. El versículo 12. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Mira, retén. Hay un dicho, ¿cómo es que dice? El que retuvo. El que tuvo, retuvo. El que tuvo, retuvo. Eso es, ¿no? El que tuvo, retuvo. O sea, retén. Tú tienes que retener la forma de las sanas palabras, de la doctrina, de la fe y del amor que recibimos de Cristo Jesús. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Si damos la vuelta a la página y nos vamos al versículo 9, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, dice el apóstol Pablo, dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Ahí vemos a un hombre esperando que concluya su pena, su dolor, esperando la sentencia de muerte en la más absoluta soledad. Solamente uno, de todos los compañeros de Pablo, solamente uno, Lucas. Y nosotros en los buenos momentos lo hemos comprobado. Cuando estamos bien y cuando todo funciona fantásticamente, hay un montón de gente a nuestro alrededor.
Y todo el mundo dice, ay hermano, qué bien, ¿cómo estás? Qué bien, qué chévere. Que van las cosas bien. Bendiciones. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando vienen los problemas y nos quedamos solos, ¿qué pasa? Cuando vienen los problemas, ahí estamos, en la más tremenda soledad, solamente nosotros batallando, solamente nosotros peleando con la fuerza que nos da el Señor. Con la fuerza que nos da el Señor. Te voy a decir algo, te puedes quedar solo, te puedes quedar solo, te puedes quedar. Mira hermano, no importa si te quedas solo, si todos se van, si el Espíritu Santo está allí, tú siéntete tranquilo y siéntete seguro. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Amén. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No me importa. No me importa. Capítulo 2, versículo 2. La recomendación que le da Pablo a Timoteo, un hombre fiel. Lo que has oído de mí, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos características, hermano, idóneos y fieles. Idóneos y fieles. Idóneos y fieles. Mira hermano, Pablo había sacado ya sus conclusiones. Con todos sus años de ministerio, él había llegado a la conclusión de que solamente los hermanos fieles, los hermanos fieles e idóneos podían encargarse de llevar una responsabilidad en el ministerio. Hermanos que gozaran de la confianza, hermanos que no tergiversaran la palabra, hermanos que no cambiaran el sentido de las palabras. Dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe. Amén. Amén. El momento en que eso está fallando, falla todo. Qué importante es que el liderazgo esté unido y pensando y sintiendo una misma cosa. Que no haya absolutamente, oiga, ninguna fisura, sino que haya un acuerdo, que la palabra de Dios resplandezca en nuestra vida, podamos entenderla y todos compartamos lo mismo y podamos sentir lo mismo. Importante. Porque cuando eso no sucede, entonces vienen diversidad de pensamientos y se instala otra doctrina en la iglesia. Y se instala la doctrina de la comodidad, la doctrina de la prosperidad, la doctrina del Jesucristo misericordioso, que no hace falta que tú te arrepientas de tu pecado. No hace falta. Cristo te ama, hermano, así como eres. Versículo 14, ahí en el capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra. Hermano, el contender hace daño. El contender crea problemas. El contender y contender delante de los hermanos, delante de la iglesia, es un problema serio. Porque no hay un respeto. Primero, porque no hay un respeto a la autoridad. Y entonces, ¿qué pasa con el pastor? O sea, no tiene autoridad. Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Los que están oyendo, a eso les crea un problema muy serio de duda. De duda con respecto a la doctrina, de duda con respecto a la autoridad, de duda con respecto a la sujeción. Un montón de dudas. Y qué importante es que nosotros, hermanos, no hagamos esas cosas. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es importantísimo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Presentémonos a Dios aprobados. Aprobados. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Antes no. Si tú te limpias, Dios te va a usar. Si tú sigues en el sendero de la santidad, no te preocupes, hermano. Todo es cuestión de tiempo. Dios está viendo tu fidelidad y Dios se va a manifestar y Dios te va a premiar.
Y Dios te va a levantar. Y lo que Dios levanta, ningún hombre lo tira abajo. Amén. Amén. Lo que es tuyo y lo que Dios te da, Dios lo bendice, lo prospera, lo levanta. Amén. Amén. Capítulo 3, versículo desde el 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escucha bien, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí hay un problema muy serio. Aquí estamos viendo las manifestaciones del carácter del hombre postrero, el hombre de este tiempo. Nosotros a donde miramos allá afuera, ahí te encuentras el pecado, desobedientes, infatuados, infatuosos, amadores de sí mismos, irreverentes, implacables, malvados, crueles, aborrecedores de la verdad. Tú, donde tú mires, ahí lo encuentras. Y sabes una cosa, dice el versículo 5 que habrán hombres que se van a manifestar, o mujeres que se van a manifestar, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ellos. Tenemos que tener cuidado porque esos se meten en las casas. La Biblia dice que esos se meten en las casas. Lo dice aquí, ¿no? Lo dice mi Biblia por lo menos. Sí. Porque de estos son los que se meten en las casas, versículo 6, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, pero no terminan de aprender. Siempre. Y cuando eso ocurre, hermano, estamos viviendo un problema, una circunstancia complicada en nuestra vida espiritual. Capítulo 4, versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que enseñemos, que prediquemos, que exhortemos, que reprendamos, que consolemos. Todo eso es el trabajo del creyente, del hombre fiel, del hombre que sirve a Dios. Escúchame, puede ser que a nosotros nos guste solo una parte de lo que Dios nos ha dado y tú digas, Señor, pero es que yo no valgo para esto. Puede pasar ese pensamiento por nuestra cabeza, pero yo quiero decirte algo. ¿Tú crees que Dios se equivoca? ¿Tú crees que Dios se equivoca? A mí la Biblia me dice que Dios y su palabra son infalibles. Amén. Infalible quiere decir que no fallan nunca, que no se equivocan nunca. Cuando Dios hace un llamado, cuando Dios llama a una persona, Dios no se equivoca, hermano querido. Los que se equivocan somos nosotros. Somos nosotros los que nos equivocamos. Él no se equivoca. Él conoce lo que hay. Él sabe quién eres. Y Él, según eso, te da a ti una responsabilidad, te hace un llamado. Ahora depende de ti si tú aceptas el llamado y si tú dices, Señor, aquí estoy, aquí estoy. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en las tribulaciones. Tú no pienses que la vida del cristiano es una vida de rosas, una vida de rositas. Los cristianos no se van de rositas, no. Hermano querido, en el momento en que el enemigo se ha levantado contra ti, nuestra vida pasa a ser una batalla constante. Todos los días de guerra y todos los días guerreando. Diversidad de circunstancias, cosas que tú ni siquiera te imaginas, van a venir a tocar tu puerta. Pero tú tienes que estar preparado. Amén. Amén. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Filipenses, con esto voy a ir terminando. Filipenses capítulo 3, versículo 3. En adelante, dice, escuche bien. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quién es? ¿Usted tiene la Biblia ahí en su mano? ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios.
Oiga, si el apóstol Pablo me está aclarando que son los que sirven en espíritu a Dios, los de la verdadera circuncisión, y no se está refiriendo a la circuncisión de la carne, sino que se está refiriendo a la circuncisión del corazón. Somos nosotros la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo continúa diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Ahí vemos nosotros, hermanos, un rito, un ritual solemne de los levitas, mandado por Dios para el pueblo de Israel. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, de cepa, judío de cepa. En cuanto a ley, fariseo, perseguidor de la iglesia. O sea, el apóstol Pablo tenía un montón de situaciones de qué gloriarse. Pero dice, yo no me voy a gloriar de esas cosas, no. Si yo llegara a gloriarme de esas cosas, yo estaría condenado y perdería la promesa de Dios. Más bien él continúa diciendo, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por la ley. Amén. Gloriarnos en las obras. Yo no sé si habría alguien más que pudiera, o sea, que gloriarse más que Pablo, ¿no? Pero sin embargo Pablo dice, yo no me voy a gloriar en esto. Yo me voy a gloriar en el trabajo que yo he hecho para el Señor y lo he hecho con amor. En eso me voy a gloriar. Este hombre tenía una fidelidad. Si buscamos hombres como este, son muy pocos verdaderamente los que vamos a encontrar en la Biblia. Porque tal vez usted diga, no, pero, a ver, pero, ¿qué más hizo el apóstol Pablo? No, mira, el apóstol Pablo perseguido. De los judíos, 2 Corintios capítulo 11, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese era un hombre fiel. En medio del dolor, en medio de los problemas, de las persecuciones, él manifestaba su fe. Amén. Quiero que apuntes unas características y con esto termino. De los fieles, de los creyentes que son fieles. Mira, los creyentes que son fieles son cuidadosos en cumplir sus compromisos. Te lo digo para que tú lo cojas y lo escribas y lo pongas ahí en la nevera. Si tú tal vez tienes alguna duda, tú lo vas revisando todos los días, toda la mañana o de tarde, cuando tú puedas. Tú lo puedes ir revisando y tú puedes ir meditando, tú, porque esto es personal. Nadie tiene por qué decirte nada, solamente tú, esto es personal. Los hombres fieles son cuidadosos, los hombres de Dios me refiero, son cuidadosos en cumplir sus compromisos. Segundo, son responsables y dignos de confianza porque siguen los proyectos fielmente. O sea, eso no tuercen el proyecto, no lo cambian, no le dan la vuelta, no lo miran de otra manera, no, siguen fielmente. Tercero, no solo que comienza bien lo que hace, sino que lo termina bien. Eso es muy importante. Empezar bien las cosas es importante, pero lo más importante es cómo la terminas. Cuarto, es un excelente administrador del tiempo y de sus dones, de los dones que Dios le ha dado.
¿Somos buenos administradores del tiempo? ¿Administramos bien el tiempo? ¿Administramos bien los dones que Dios nos ha dado? Recuerde que los dones no son para su beneficio, son para la edificación de la iglesia. Amén. Quinto, no está un día arriba con los ánimos y otro abajo, porque ese mismo sentido de fidelidad le lleva a vencer circunstancias adversas, enfermedad, problemas, necesidades. Ese mismo sentido de fidelidad le lleva a sobreponerse a cualquier circunstancia adversa. Sabe lo que quiere, sabe hasta dónde quiere llegar, sabe lo que quiere conseguir. Está seguro que va a llegar al final, porque Dios está con él. Sexto, es consistente y maduro, es perseverante. Los fieles son de los que llegan hasta el final. 7, es de esas personas que están dispuestas a dar mucho más de lo que se les pide. Es decir, si tú le dices, como Jesucristo decía, si tú le pides la capa a Él, no solamente que te da la capa. Si tú le dices anda una milla a Él, Él no anda una milla, Él anda 2 contigo o por ti. Ese es el hombre fiel. Amén. Y el último es una persona convencida de que en todo lo que hace glorifica a Dios. Que no nos mueva otra cosa. Ese es el verdadero sentido de la fidelidad, hermanos. Que yo no quiera subir al altar de Dios para que me vean los hermanos. Hermanos, aquí estoy. Que mi anhelo sea glorificar a Dios con mi testimonio, con mi vida. Que ese sea mi anhelo. Servir a Dios desde lo profundo de mi corazón. Y que esa pasión me mueva cada día, cada día, cada día. Cada día yo me declaro vencedor, cada día, cada día. El día está terminando, tengo que decir, gracias Señor, gracias porque hasta aquí tú me has traído y me has dado la victoria. Amén.